en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Tenemos en Colombia las 12 del día, 1 minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora punto 5 en los 1490 del AM en la capital de la República. Y también les saludamos a través de nuestra estación online de www.aldianoticiasconjodidier.com y en nuestras plataformas digitales, nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención, nuevo escándalo en el país por cuenta de la explotación laboral que estaría realizando el representante a la Cámara por Bogotá, David Racero. En un partido de izquierda no se ordena el asesinato de trabajadores, aseguró el presidente de la República, Gustavo Petro. Sin referirse directamente al representante David Racero, hoy envuelto en escándalos por presunto abuso laboral, el mandatario afirmó que en un movimiento progresista es de los trabajadores y que en ese sentido cualquier militante que no se aferre a estos principios debe ser examinado en los comités disciplinarios. Sin referirse directamente al representante de la Cámara por el Pacto Histórico de David Racero, hoy protagonista de un escándalo por cuenta de un presunto caso de abuso laboral, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X este lunes en el que afirma, entre otras cosas, que en un partido de izquierda no se ordena el asesinato de trabajadores. El mandatario enfatizó que un movimiento progresista es de las y los trabajadores y que en ese sentido cualquier militante que en su vida personal y política no se aferre a estos principios estructurantes debe ser examinado a profundidad en los comités disciplinarios o competentes para el efecto, no debe estar con nosotros, aseguró el jefe de Estado. Así que desde el mismo presidente de la República ha rechazado estos hechos y estas evidencias sobre unas grabaciones de David Racero en el que pues dice que a una persona ya lo vamos a escuchar, hay que contratarla por $1.000.000 para trabajar de 8 de la mañana a 7 de la noche, 13 horas diarias, y que además $1.000.000 sin prestaciones, sin prima, sin cesantías, sin vacaciones, sin salud, sin pensión, que realmente eso es lo que se quiere combatir con la reforma laboral. Entonces, eso es lo que ha llamado poderosamente la atención. Por lo tanto, el Consejo de Estado anunció que admitió una demanda de pérdida de investidura contra David Racero por el caso del Fruber. El representante habría usado su poder en el Congreso para asignar a una persona de su UTL en trabajos no propios del cargo. Este es un escándalo viejo. Lo nuevo todavía no está. Con mayor razón no habría mayores méritos y pruebas para la pérdida de investidura de David Racero, porque este es un caso de un trabajador de la UTL que lo mandó a trabajar al Fruber. Entonces, esa situación fue demandada y el Consejo de Estado ya ha admitido 2 demandas que buscan la pérdida de investidura del representante a la Cámara por el Pacto Histórico David Racero. Las demandas se remontan a un presunto gasto indebido de recursos públicos tras supuestos malos manejos del equipo en su unidad de trabajo legislativo, la UTL. De acuerdo con chats y algunos audios, el representante habría asignado a una de las personas de su equipo de trabajo en el Congreso a labores en un supermercado de su propiedad en Bogotá. Debe declararse entonces la pérdida de investidura del señor David Racero en el examine, dada la configuración de la causal invocada tanto en su elemento objetivo como en el subjetivo en modalidad indirecta, cuando quiera que el funcionario John Leandro García Lara, que conforma su UTL como asistente grado 2, se le encargó el desarrollo de actividades que no corresponden a una naturaleza
funcionalmente relacionada a la legislativa 160, esto es el fruver, la cosecha del campo, se lee en la solicitud. Pero no es el único escándalo. David Rosero en menos de una semana acumuló 3 escándalos por clientelismo, flujo de lo que se llama también cuando se recomienda a una persona para un trabajo, porque hay chats donde él está queriéndose pues quedar con unos puestos que serían del Centro Democrático en el SENA, una de en las regionales del SENA, así que es tráfico de influencias el delito en el que estaría inmerso con estos chats. Así que se conocen además nuevos audios que involucran a David Racero. Habla de un canje entre Positiva y Colombia Compra Eficiente. Así que él tiene un canje en esta entidad y quiere reemplazarlo por otra en otra entidad. En las filtraciones se escucha una conversación entre el representante a la Cámara, David Racero, y el exdirector de Colombia Compra Eficiente, Stanley Ballesteros. Se conocieron estos nuevos audios que involucran al congresista, al pacto histórico. Esto luego de que también a través de audios se hizo público una denuncia en la que se evidencia que el congresista habría estado buscando puestos en el SENA, en la seccional del departamento del Cesar. En esta ocasión, los audios filtrados por Daniel Coronel demostrarían un canje de puestos entre la aseguradora estatal Positiva y la agencia de contratación Colombia Compra Eficiente. Además, involucran al exdirector de esta última entidad, Stalin Ballesteros, a quien se le escucha conversando con Racero. Así que siguen los líos para David Racero. El Consejo de Estado admitió nueva demanda en su contra. El alto tribunal asimismo revisará si acumula este proceso con otros que solicitan también su muerte política por indebida destinación de recursos públicos. Y pues hay que señalar que también ha habido pronunciamientos por parte de congresistas del pacto histórico, como Wilson Arias, quien él es un senador del Polo Democrático, y se ha pronunciado sobre este escándalo de David Racero. Entonces, es pertinente compartir el audio inicial de David Racero, en el que él habla de cómo sería la contratación de una persona que le está buscando una cajera para su surtifruber en la capital de la República. Habla con mucha propiedad, de manera que, lejos de interpretarse que sería un montaje, pero importante que los colombianos puedan tener esta imagen. Vamos a presentar un video que hemos preparado en el que escuchamos rasgarse las vestiduras David Racero por las órdenes de prestación de servicio, que es la manera como se contrata generalmente en el Estado para hacer clientelismo y politiquería, de manera que le dan puestico aquí, le dan puestico acá, pero esos contratos de servicios normalmente son de 5 millones de pesos o 10 millones o 15 millones, sin prestaciones, pero son contratos por millonarias sumas, 8 millones, 10 millones en promedio, puede estar las órdenes de prestación de servicio en el gobierno nacional o en los distritos. De manera que el representante critica las órdenes de prestación de servicios porque dice que eso no es un trabajo digno, porque no tiene vacaciones, no tiene cesantías, no tiene salud, no tiene pensión. Sin embargo, en el audio que vamos a escuchar a continuación, pues él se escucha hablar de que va a contratar a una persona para que sea cajera, pero tiene que hacer de todo, tiene que barrer, tiene que trapear, todo lo que se ofrezca en el Sortifruber tiene que hacerlo por 1 millón de pesos, 13 horas diarias, 6 días a la semana. Así que esta es la situación que se ha presentado con el representante a la Cámara, David Racero, que está en el ojo del huracán. Entonces escuchamos inicialmente a David Racero rasgándose las vestiduras por las órdenes de prestación de servicio, que en promedio en el Estado pueden ser de entre 5 y 10 millones de pesos, a diferencia de él que sería por 1 millón de pesos. Aquí está entonces inicialmente David Racero como congresista. Mi preocupación por el fallo del Consejo de Estado, tal vez en un intento de esclarecer la situación por la que pasan millones de colombianos y de colombianas, trabajadores, trabajadoras,
que por medio de la modalidad de contrato de prestación de servicios OPS a nivel nacional o territorial se han visto afectados en sus derechos laborales y en consecuencia en su vida en general, ha terminado por afectar un poco más la pauperización del trabajo digno, del trabajo decente en Colombia. Sí me preocupa y quiero hablar a nombre de los contratistas. Yo fui contratista no sé cuánto tiempo y sé muy bien lo que es ser contratista por OPS, sin derechos laborales, sin vacaciones, sin primas, sin ningún tipo de permiso que tienen los diferentes contratos de vinculación directa a las entidades. Toda la pauperización, la indignidad, la nueva forma de esclavitud, siglo XXI, por medio de los contratos de prestación de servicio. Y que también son usados, utilizados, abusados, presionados en épocas electorales. Es que si usted no me consigue 50 votos, no le renuevo el contrato. O usted me tiene que traer un listado de 50 personas. O me tiene que llenar tal espacio, si no, no le renuevo el contrato. Porque para eso se prestan los contratos de OPS. Sí estoy muy preocupado, presidente, porque en vez de avanzar, estamos retrocediendo. Yo pasé un proyecto de ley, colegas, y quiero que lo revisemos. Y le imploro al pueblo colombiano de que esté atento a ese proyecto de ley. Lo radicamos en agosto. Aún no tiene discusión en la Comisión Séptima, que tiene que ver con la posibilidad de mejorar las condiciones de los trabajadores, llevando a que las entidades, por lo menos públicas, de orden nacional y territorial, inviertan la balanza en la proporción de cuántas personas están vinculando por medio de contratación directa y por medio de OPS. Hoy en día estamos hablando que hay entidades donde por cada persona vinculada laboralmente hay 2 contratistas, el doble de su planta laboral. Eso es inaudito. La esclavitud del siglo XXI, OPS. Así que yo quiero e invito a este Congreso a tomar cartas sobre el asunto, a no seguir dilatando la discusión con estas modalidades de trabajo que se las inventó el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez en el 2002. Y hay que decirlo con nombre propio, que afectó las condiciones laborales de la mayoría de colombianos y colombianas. ¿Cuándo nos vamos a dar la discusión? Y en el computador principal están las hojas de vida. A continuación, el audio que han revelado los Daniels. Realmente esto hay que darle crédito a Daniel Coronel, porque él, los Daniels, los que han revelado esta grabación. El audio que publicó los Daniels puso al descubierto las condiciones en las que contrata para trabajar 6 días a la semana, 13 horas diarias y sin prestaciones por $1 millón David Racero. Entonces, este es hasta aquí el David Racero en público. Y a partir de este momento, David Racero en privado. Y en el computador principal están las hojas de vida. Hay una que tiene manipulación de alimentos, podríamos llamarla a ella. Si Diana dice que no, podríamos llamarla a la otra. El pago es de 1 millón mensual, no tiene prestaciones, no tiene nada, 1 millón, y si toca decirle que es tiempo completo. 7 de la mañana, 8 de la noche, ellos saben. Sí, pero toca decirle un día de descanso a la semana, ellos sí tienen un día de descanso, que nos toca después ver cómo lo cubrimos y ya. Pues ojalá que pueda ir hoy, sí, para empezar a capacitarse, y empezaría el 1 de abril, esos 3 días de capacitación. Ellos tienen que, todo, ellos son toderos, no solo caja, ¿no? Sino que también arreglan, hacen pulpa, hacen aseo, lavan baños, lavan los pisos, arreglan obviamente la comida, o sea, estar dispuesto para todo, o sea, cajera, pero de todo. Ahí está, de manera puntual, sin error a equivocación, no a mala interpretación. Así que esto ya ha merecido muchas críticas, como lo dice la cuenta de X de Al Día Noticias, duras críticas ha recibido David Racero por este audio que publicó los Daniels, en el que pone al descubierto las condiciones laborales en las que contrata a una persona para trabajar 6 días a la semana, 13 horas diarias y sin prestaciones sociales para hacer todo tipo de tareas por $1 millón. El Partido Cambio Radical escribe en su cuenta de X: defensores de la reforma laboral, falso Racero propone contratar una cajera por $1 millón mensual, sin prestaciones, jornadas de 13 horas, de 7 de la mañana a 8 de la noche, 6 días a la semana,
Además debe lavar baños, pisos, preparar pulpa y más. Esto es empleo digno, petrismo hipócrita, dice el partido Cambio Radical en su cuenta de X. Pues de inmediato también han salido incluso congresistas del mismo pacto histórico a condenar, ya registramos lo que dijo el presidente de la República en su cuenta de X, ahora Wilson Arias, quien es un hombre de izquierda, del Polo Democrático, dice en su cuenta de X: acompaño la solicitud de investigación disciplinaria y en su condición de empleador al representante de la Cámara, David Racero. Los deberes en lo laboral recaen con mayor rigor ético y político sobre quienes proceden de la izquierda y de las voceras populares, dice el congresista Wilson Arias. Hola. En relación con las denuncias aparecidas en los medios de comunicación contra el representante de la Cámara, David Racero, relacionadas con la provisión de cargos en el SENA y en sus propias empresas, me permito fijar posición. Demandando el debido proceso, el derecho a la defensa y plenas garantías para el representante de la Cámara, acompaño las solicitudes de investigación tanto en lo disciplinario como en su condición de empleador. Los deberes que surgen de las relaciones laborales no obedecen solamente a razones legales y reglamentarias y recaen con mayores rigores éticos y políticos sobre quienes procedan de las filas de izquierda y de las vocerías de los sectores populares y laborales. Para el caso del SENA, reitero lo que por invitación de Sindecena reafirmé en un mitin público ante la Dirección General del SENA y el Ministerio del Trabajo hace 2 años. Cualquiera que sea la afiliación política o ideológica de los nominados a cualquier cargo en el servicio público, su vinculación debe proceder por razones técnicas de capacidad e idoneidad vinculadas al quehacer y misión de las instituciones públicas. Y en todos los casos en que así lo dispongan las normas, debe responder a un proceso de concursos por oposición de méritos adelantados bajo postulados de buena fe y transparencia. Gracias. Ahí estaba Wilson Arias del Polo Democrático, del Pacto Histórico, condenando también esta situación. Pero hay que decir que esto parece ser el común denominador del Estado, que recordemos en campaña, el presidente Gustavo Petro habló de acabar con las órdenes de prestación de servicios, porque es una manera de aprovecharse de las personas, pero también de hacer politiquería, clientelismo. Entonces, la idea es dejar esas personas que están por OPS, dejarlos fijos con todas las prestaciones. Pero, oh sorpresa, esto no es una práctica exclusiva de personas como David Racero en lo privado, porque además uno creería que cualquier persona puede acudir al Ministerio del Trabajo y demandar a alguien que no le esté empleando en condiciones legales. Las empresas legalmente constituidas, porque yo he pertenecido a empresas como Colmundo Radio, se cuidan mucho de ir a cometer un error al momento de emplear a una persona, porque eso se le va a una demanda segura. O uno como ciudadano, en su edificio donde vive, si tiene conserje, el edificio tiene que tener cuidado de cuáles son las condiciones en las que está empleando a esa persona, si le da seguridad social o no le da seguridad social, porque esa persona en cualquier momento puede ir al Ministerio del Trabajo, demanda y se le va hondo a ese edificio, a esas personas. O no lo pongamos a título de edificio, pongámoslo a título de ciudadano como familia, que uno necesite a alguien que le colabore en la casa. Si usted contrata a esa persona y no le paga todas las prestaciones, esa persona puede ir al Ministerio del Trabajo y demostrar que estuvo laborando con ciertas tareas, ciertos horarios, y puede demandar y gana permanentemente. Entonces uno diría cómo este hombre, David Racero, podía hacer o incurrir en estas prácticas, cometiendo estos errores tan garrafales de contratar en esas condiciones cuando saben que en cualquier momento lo pueden demandar y se le va hondo, como se dice popularmente. Es mucha la plata que le sacan a las empresas y a las personas cuando logran demostrar que han contratado de manera injusta. Así que en ese sentido, y Margaret, que es empresaria en comunicaciones, sabe perfectamente que las condiciones laborales en que se debe contratar, eso es muy delicado de ir a abusar de una persona. Pero resulta que el primer esclavista, llamémoslo de esa manera, o explotador,
o el que incumple con las prestaciones sociales es el gobierno. Y este gobierno en campaña se comprometió en que esa práctica las iba a acabar, pero eso no ha ocurrido. Porque mire la denuncia que está haciendo en este momento el exministro de Hacienda y candidato y precandidato a la presidencia de la República, Mauricio Cárdenas. Dice Al Día Noticias en su cuenta de X, 374,000 contratos de prestación de servicios que no tienen derecho a prestaciones sociales, primas, cesantías, salud, pensión, caja de compensación ni vacaciones. Por 16 billones de pesos se ha gastado el gobierno de Gustavo Petro en lo corrido del año. Solo en este 2025, de enero a mayo, que mayo no ha terminado. Solo en este año, ni qué hablar del año pasado, ni qué hablar del segundo semestre del 2024 cuando arrancó el gobierno. Entonces, eso parece ser un común denominador y una práctica normal en el gobierno, que se comprometió a acabar con esa práctica, pero que por el contrario se ha disparado más. 16 billones de pesos, 2 reformas tributarias, hágame el pequeño favor. Entonces, es que esto indigna porque son promesas de campaña de los políticos que cuando uno va a ver a la realidad, no solo lo incumplen, sino que lo potencian, como se puede observar en esta denuncia que hace el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, quien dice en su cuenta de X, ¿sabía usted que el gobierno de Gustavo Petro ha firmado 374,000 contratos de prestación de servicios en lo que va corrido del año? Se han gastado 16 billones de pesos en una estrategia electoral para el 2026, en vez de invertirlos en salud, la seguridad y la educación de los colombianos. Vamos camino a una gran estafa electoral por parte del pacto histórico. Claro, es una herramienta electoral, es una herramienta clientelista, es una herramienta politiquera. Usted le da contrato a una persona y esa persona no solamente vota a él, sino que vota a toda su familia. De esa manera se ha hecho política mucho tiempo, no ahora. Hace mucho tiempo se hace política de esa manera, pero se suponía que este tipo de prácticas no iban más, se iban a erradicar. Pero ¿cuál es la sorpresa? Se han potencializado, han crecido, han aumentado. Eso es lo que denuncia en esta declaración el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Un dato que acaba de salir, que produce indignación. En lo que va corrido este año, hasta el 23 de mayo, el gobierno ha firmado 374,000 contratos de prestación de servicios, las famosas OPS, es decir, la estrategia del empleo militante. Se han gastado 16 billones de pesos, que es deuda que tendremos que pagar todos los colombianos. ¿Para qué? Para conseguir votos a favor del gobierno. Eso es el clientelismo a la 10ª potencia. El gobierno del cambio cambió las cosas para peor, empeoró todo. Están poniendo en peligro las elecciones del año entrante. ¿Quién compite contra los miles, cientos de miles de personas que están contratadas por el gobierno en instituciones como el SENA? Ojo, doctor Londoño, director del SENA, usted se está prestando para la gran estafa democrática de Colombia. Están comprando los votos con los que este gobierno quiere reelegirse. Eso es indignante. Mauricio Cárdenas, Colombia se merece algo mejor. Colombia quiere una nueva ruta, una ruta de un verdadero cambio, una verdadera transformación. Ahí estaba entonces el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, haciendo la respectiva denuncia. Siguiendo en esta línea de lo que es la generación de empleo, estuvo el Centro Democrático el pasado fin de semana en la ciudad de Cali y allí la senadora y precandidata a la presidencia, María Fernanda Cabal, soltó también un dato sobre la reforma laboral que quiere impulsar el gobierno, la misma que quiere impulsar David Racero. Dice Al Día Noticias en su cuenta de X, la reforma laboral de Gustavo Petro dejará a 600,000 trabajadores en la calle, aseguró en Cali la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal del Centro Democrático, quien escribió en su cuenta de X, Petro es peor que el COVID, vamos a devolverle la esperanza a Colombia, que Dios salve a Colombia, y aquí su declaración que tomamos de su cuenta de X de María Fernanda Cabal. Gustavo Petro es peor que el COVID. Tiene una capacidad de destrucción impresionante. Pero es que los comunistas pudren todo lo que tocan.
pero uno resiste 2 o 3 COVID. No. Usted dice que uno resiste 2 o 3 COVID. No, a veces el COVID mata y mató gente. Entonces, no resistimos 2 Petros, ni el sucesor de Petro. Y para que ustedes estén tranquilos, aquí tenemos de nuevo que convocar a la gente a las calles para hacer una gran multitud. Que él no se crea que es el dueño del pueblo, porque nosotros también representamos ese deseo de vivir bien en Colombia. El generador de empleo que arriesga su patrimonio quiere que sus trabajadores vivan mejor. Él divide entre el pueblo y el no pueblo. ¿Cuál es el no pueblo? Si el 93% del tejido empresarial es de empresas chiquitas. Esos son reventados por una reforma como la que él quiere elaborar. ¿Cuál es el no pueblo? Esos 400,000 vigilantes que van a quedar en la calle con la reforma laboral, que son estrato 1 y muy pocos estrato 2 de las empresas de vigilancia. ¿Cuál es el no pueblo? El que se cree el espíritu del pueblo. ¿Cuál es el no pueblo? Si va a dejar 600,000 personas en la calle, va a dejar sin pensión, sin salud, un sistema que ya reventó. Entonces, yo sí les digo, el presidente Uribe nos demostró que se podía. Nos va a quedar grande. Nos va a quedar grande. Vamos a conquistar y a reconquistar otra vez las regiones de Colombia. Vamos a sacar otra vez, ojalá las 52 curules, presidente. Perdimos 23. A rescatar esas curules, a hacer la lista más votada, a volver a devolverle la esperanza a un país que se merece ser dignificado, no agredido por una persona que debería, como lo hicimos Cristian y yo, someterse a exámenes psiquiátricos y toxicológicos. Que Dios salve a Colombia, porque aquí hay que tener fe. Ya pudo Uribe y vamos a poder nosotros. Ahí estaba entonces la senadora de la República, María Fernanda Cabal, desde la ciudad de Cali. Pero estas críticas al gobierno no solo vienen desde los partidos políticos de oposición, también vienen desde los gremios económicos. Por eso, Jaime Alberto Cabal, el presidente de FENALCO, publicó una información, o nos hizo llegar mejor una información aquí en Al Día Noticias, que publicó nuestra cuenta de X. Gustavo Petro le hizo nuevamente conejo a los colombianos, desconociendo la legitimidad del Congreso al radicar nueva consulta popular, dice Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Esta acción representa un claro desafío al equilibrio de poderes y a las reglas básicas de juego, dice el dirigente gremial vallecaucano Jaime Alberto Cabal. La radicación de la nueva propuesta de consulta popular al Senado por parte del Gobierno Nacional es nuevamente un desconocimiento de la institucionalidad que representa el Congreso de la República, un desconocimiento a la institucionalidad y separación de poderes. Es un golpe a la democracia. Precisamente cuando se debaten las 2 reformas que hacen su tránsito, que se revivió la laboral y obviamente ahora se quiere hacer nuevamente a través de la consulta. Consideramos que esto es ponerle conejo al Senado, ponerle conejo a los colombianos y obviamente demostrar que la verdadera intención de esta consulta es obtener los recursos millonarios para empezar la campaña presidencial del 2026. Muy bien, ahí estaba Jaime Alberto Cabal y en un segundo pronunciamiento del dirigente gremial, pues entregó datos sobre lo que está pasando con la economía y las ventas en este momento en el país. Dice Jaime Alberto Cabal, en abril las ventas del comercio en Colombia continuaron mostrando un crecimiento gradual. Sin embargo, persiste una marcada incertidumbre sobre el comportamiento de negocios durante el resto del año. La confianza empresarial se mantiene estancada, dice Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. La bitácora económica de FENALCO para el mes de abril, midiendo el comportamiento del comercio organizado del país, muestra un moderado crecimiento en las ventas, pero una altísima incertidumbre sobre lo que va a pasar en los próximos meses al comercio nacional. En efecto,
El 32% de los comerciantes indicaron que sus ventas han aumentado. Sin embargo, el 68% manifestaron que se mantenían igual o inclusive habían disminuido. Lo que llama la atención con estos resultados es que el 61% de los comerciantes mantiene un pesimismo frente al comportamiento de lo que puede pasar en los meses siguientes. Esto obviamente dado en el marcado incremento de la incertidumbre política que reina en el país con los acontecimientos recientes que vienen pasando o sucediendo desde comienzos de año. Es Jaime Alberto Cabal, el presidente de FENALCO, pero también hay que decir que esta semana será bastante difícil para Colombia por el paro de 2 días de 48 horas que están convocando tanto el gobierno como las centrales obreras. Y en ese sentido, también la senadora de la República, María José Pizarro, pues hizo un llamado urgente a los colombianos a mantener las movilizaciones porque solo la presión popular ha permitido avanzar con las reformas que busca el gobierno de Gustavo Petro. Debemos mantener los cabildos abiertos para dialogar, ha dicho la congresista del Pacto Histórico, quien escribió en su cuenta de X, mensaje al pueblo colombiano y a la militancia progresista. 3 alertas, dice la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico. Esta es una alerta para toda la militancia. Ayer saqué un comunicado que les invito a todas y a todos a leerlo para que ustedes puedan entender qué es lo que viene sucediendo y el sentido de estas alertas. La primera, lo que viene sucediendo alrededor de la consulta popular. Por un lado, la desatención reiterada de las apelaciones que hemos presentado para que se reabra la votación en razón de las irregularidades que ya hemos venido denunciando y que ustedes conocen a través de nuestras redes sociales, pero también, por supuesto, un llamado urgente a no deponer la movilización, a mantenernos en movilización permanente. Solamente la presión popular ha logrado que los sectores que se oponen a este gobierno puedan modular en algo sus actitudes y permitir por lo menos que se reabriera la votación de la reforma laboral en la Comisión Cuarta. Las jugaditas del presidente del Senado, Efraín Cepeda. Aquí lo importante es que, como lo he dicho hasta el cansancio, la garantía de la posibilidad de cambio está en una ciudadanía crítica y consciente, y esto solo se hace si nos mantenemos en debate, si ampliamos y convocamos cabildos abiertos, si somos capaces de dialogar con la ciudadanía y generar conciencia en otros conciudadanos. Ahí estaba entonces la senadora María José Pizarro en esta convocatoria que se está haciendo en estos momentos, mensaje al pueblo colombiano, militancia progresista. Recordemos que 28 y 29 paro nacional de las centrales obreras para respaldar lo que es la reforma laboral que hace trámite en el Congreso y para respaldar también la consulta popular. Estamos en Al Día Noticias a través de emisora.5. Vamos a una primera pausa y ya regresamos con más noticias, más información. Vive tu fe, 100%, Tierra Santa, Israel. Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Comuníquete 314-332-7711. 314-332-7711. Israel, una experiencia única e inolvidable. Tener un maletín de emergencia listo puede marcar la diferencia. Incluye agua, documentos, linterna, alimentos no perecederos, radio con pilas y un botiquín. Prepara a tu familia con simulacros y rutas de evacuación. La protección también se planea. La prevención es tarea de todos. Reporta cualquier emergencia al 320-240-6929 o escribe a apoyoemergencias@cundinamarca.gov.co. Si inmovilizaron tu carro o moto por no tener el SOAT al día o circular en pico y placa, entre otras infracciones, recuerda que puedes tramitar la salida de patios de manera virtual. Agenda tu cita en www.movilidadbogotá.gov.co o entra a Mi Movilidad a un clic en la opción Trámites Salida de Patios.
Hazlo fácil, hazlo virtual. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Avanzar es darle calidad a tu hogar y a más de 3.5 millones de familias que usan gas natural todos los días para bañarse, cocinar, calentarse y mejorar su calidad de vida. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar. Si vas a sacar el permiso de pico y placa solidario, hazlo solo por la página autorizada www.movilidadbogotá.gov.co y asegúrate de que el dominio termine en .gov.co. No accedas a través de mensajes de texto, WhatsApp o publicidad en páginas web. No te dejes engañar, hazlo fácil y sin intermediarios. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. La mayoría de quienes viven en Bogotá están orgullosos de pertenecer a esta gran ciudad, porque saben que en esta casa el bienestar y el desarrollo sí pasan. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Esta es la ciudad donde usted es el protagonista. Aquí sí pasa. Cada obra y cada servicio están diseñados para usted, para su bienestar. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Más de 200.000 personas en el campo ya cuentan con agua potable gracias a Agua La Vereda, el programa pionero de empresas públicas de Cundinamarca. Entre 2024 y 2027 conectaremos más de 800 acueductos rurales con una inversión de 40.000 millones de pesos. Agua de mejor calidad, más continuidad y mayor cobertura para transformar la vida en las veredas. Empresas públicas de Cundinamarca está cumpliendo. Más agua, más vida para el campo. Conoce más en www.epc.com.co. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 37 minutos. Estamos en Al Día Noticias en emisora.5 y vamos con las noticias internacionales. Al Día Noticias Internacional. Bueno, el hijo de Juan Pablo Montoya, Margaret, ya empieza a sonar a nivel internacional en el mundo del automovilismo. Muy buenas tardes. John Didier, buenas tardes. 12:38 minutos y tenemos varios temas internacionales, políticos, de guerra, pero deportivos. Voy a arrancar por lo positivo, por los 3 colombianos, 3, no 1, no 2, sino 3 colombianos que lograron podio en nada más y nada menos en Europa. Bueno, vamos con el deporte a motor, que es uno de los que en este momento está sacando la cara por nuestro país. Entonces vamos a arrancar, ahí tienes 3 imágenes, vamos a arrancar con David Alonso, que logró, aquí tenemos a David Alonso, el del traje más claro, obviamente está la bandera de Colombia arriba de él, porque David logró el puesto 3 en el podio y es el primero que este año logra. Recordemos que el año pasado terminó campeón en la categoría anterior, ahora en la Moto 2, este es el primer podio, obviamente está nuevo en este campo y logró en Silverstone, nada menos, templo del deporte a motor, ese tercer puesto, ese tercer cajón. Luego vamos con un chico de Barranquilla que se llama Salim Haná. Salim Haná, ahí vemos 4 personas, el de blanco del lado que está nuestra bandera, también logró esta posición número 2, quedó número 2. Es parte de la Fórmula 4 italiana. Allí está corriendo y Salim quedó de segundo en esta oportunidad. Eso fue en Misano. Y el que tú mencionabas, Sebastián Montoya, el hijo de Juan Pablo Montoya, que ayer lo vimos en Mónaco. Claro, en Mónaco corría en la F2 su hijo y luego era la carrera de los grandes, de la F1. Pues en esta F2 también Sebastián logró una posición importante en el podio
quedando la siguiente imagen, ahí está Salim, que es el pequeñito, y vemos a Juan Pablo, a Sebastián Montoya, que ya está haciendo sus primeros logros, sus primeros resultados. Este es el primer año en la Fórmula 2, que es la antesala de los grandes, de la Fórmula 1, que ahora entran de 18 y 19 años, o sea que él aspirará al próximo año estar allí. Felicitaciones. Ahí están, aquí están. El de blanco, ahí está. Sebastián Montoya, muy al estilo de su papá. Pero ayer se salvó porque hubo al arranque, en la largada, se estrellaron como 11 vehículos y él logró pasar de chiripita. Bueno, y ahí logró entonces también correr muy bien y lograr este podio. Pero vámonos ahora, vamos a cambiar de escenario y nos vamos para Alemania, porque Alemania autorizó en las últimas horas de este lunes a Ucrania poder defenderse con equipos, con armas germanas, alemanas. Esto estaba ya autorizado por Inglaterra, estaba autorizado por Francia, y por Estados Unidos, pero Alemania no había dado su sí. Recordemos que la guerra en Ucrania está muy fuerte. Rusia está haciendo ataques terribles, la gente resguardándose en las estaciones del metro y la guerra encarnizada. Putin quiere ganar a como dé lugar, pero Zelensky no se deja. Y también importante, ¿qué pasó en Venezuela? Pues ganó la abstención. Muy poca gente asistió a las urnas, muy poca gente asistió a votar. Sin embargo, el régimen dice que ganaron por un amplio margen y ahora pues que son dueños de todo, incluso hasta gobernador en el Esequibo. 12:43. Deje de estar pegado a la pantalla y se sumerge en una experiencia deportiva enriquecedora. A todos los que buscan una actividad saludable educativa para sus pequeños, en Sion marcamos la diferencia con una propuesta de valor única, integrando diversión, disciplina y formación integral para niños de 4 a 17 años. Sean todos bienvenidos a Club Deportivo Sion. Soy Diego Ramírez y te presento nuestro equipo de trabajo. Inscríbete ahora y descubre cómo el fútbol puede ser más que un juego. Tenemos nuestras sedes en Fontibón, Rafael Núñez y en el parque frente al Colegio Nicolás de Federman. Comunícate al 318-519-2946. Recuerda, 318-519-2946. Tu mejor elección. Tener un maletín de emergencia listo puede marcar la diferencia. Incluye agua, documentos, linterna, alimentos no perecederos, radio con pilas y un botiquín. Prepara a tu familia con simulacros y rutas de evacuación. La protección también se planea. La prevención es tarea de todos. Reporta cualquier emergencia al 320-240-6929 o escribe a apoyoemergencias@cundinamarca.gov.co. La mayoría de quienes viven en Bogotá están orgullosos de pertenecer a esta gran ciudad, porque saben que en esta casa el bienestar y el desarrollo sí pasan. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Esta es la ciudad donde usted es el protagonista. Aquí sí pasa. Cada obra y cada servicio están diseñados para usted, para su bienestar. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. En Al Día Noticias, información de la capital de la República. Y en Noticias de la capital de la República tenemos a esta hora información del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien le ha salido al paso a unas declaraciones que ha venido entregando el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre Bogotá. Recordemos que el presidente ha dicho que Bogotá se iba a morir, que se iba a quedar sin agua, y resulta que nada de eso ha ocurrido. Por eso el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aprovechó que el DANE informó que el año pasado 564.000 personas superaron la inseguridad alimentaria, para decirle al presidente Gustavo Petro que mire más al país, que está muriendo en varios aspectos, a diferencia de Bogotá, que sí avanza. Esto
frente a un trino que publicó el propio alcalde en su cuenta de X diciendo: presidente, otra vez hablando de Bogotá, no se preocupe tanto por nuestra ciudad, que mientras los problemas del país crecen, aquí sí avanzamos, ha dicho el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Otra vez hablando de Bogotá, presidente, mire el país. Lejos de morir, nuestra ciudad avanza. Según las cifras del DANE, de su propio gobierno y de la FAO, de las Naciones Unidas, el año pasado en Bogotá 564.000 personas superaron la inseguridad alimentaria. Mientras que en Bogotá se redujo la inseguridad alimentaria grave en 2%, es decir, 148.000 personas superaron esta situación, en el país esto aumentó en 0,2%. En la moderada o grave, Bogotá logró una reducción de 7,3%, mientras que el total del país la reducción fue apenas de 0,6%. Dígame, presidente, ¿quién está muriendo? Aquí las cosas sí pasan y las oportunidades sí se ven. Y hablando de agua, hoy Chingaza llegó al 56%, 42 millones de metros cúbicos de agua por encima del nivel esperado para esta época del año. Y lejos de quedarnos sin agua, como usted lleva varios meses pronosticando sin ningún éxito. Lo que sí parece estar muriendo, presidente, es la Amazonía. Y lo hace mientras usted tiene el poder, pero escoge quedarse hablando de Bogotá. Según la Procuraduría, en apenas 6 meses, entre octubre de 2024 y marzo de este año, la Amazonía perdió 88.808 hectáreas por deforestación. Y se registró además la apertura de 1.107 kilómetros de vías ilegales. Eso sí es morir, presidente. No se preocupe tanto por Bogotá, que la ciudad está más viva que nunca. Aquí avanzamos, mientras los problemas en el país crecen. Muy bien, ahí le pasó factura el alcalde al presidente de la República, Gustavo Petro, frente a este tema de la seguridad alimentaria, que bien avanza Bogotá. Pero no es el único caso, también sobre el tema del metro. Hay alegría por parte de la administración y por eso el mismo alcalde, Carlos Fernando Galán, publicó en su cuenta de X: presidente, súbase al metro, que ya viene el primer tren a Bogotá, aquí está. Y esto lo hace frente a una publicación del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, donde dice: el daño hecho a Bogotá es difícilmente reversible, es un daño estructural, agua e inmovilidad, una ciudad que muere. Por eso escuchábamos al alcalde Carlos Fernando Galán respondiéndole al presidente de la manera como lo hizo hace algunos minutos. Y aquí el metro de Bogotá, que sigue en pruebas en China. Aquí las imágenes de apoyo que ha publicado el presidente Gustavo Petro. Es un tren que ya está, que sigue las pruebas, cada vez se va afianzando más las pruebas, y este mismo tren estará llegando a Bogotá en el mes de septiembre. Estamos finalizando las pruebas que se están haciendo paulatinamente para garantizar que cuando llegue a Colombia pues no va a tener ningún problema, ninguna dificultad y haya que devolverlo, ¿no? Antes este tipo de cosas se hacen con pruebas hasta más no poder. Por eso está la administración celebrando este tipo de pruebas que viene haciendo el metro de Bogotá, que se vienen haciendo con el metro de Bogotá. Tenemos también otra información referente también del alcalde mayor de Bogotá. Recordemos que el pasado fin de semana también hubo un evento en relación a las mujeres. Contra la impunidad, la memoria, dice el alcalde en su cuenta de X. Este trino fue publicado ayer sobre las 3:20 de la tarde y dice el alcalde: contra la impunidad, la memoria, hoy en el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado interno y a 25 años del secuestro de Ginette Bedoya Lima, instalamos el Jardín de la Memoria. No es hora de callar en el Parque Nacional. Este es un paso importante en la construcción de memoria en la ciudad, un recordatorio permanente y un acto de resistencia frente a la violencia, ha dicho el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Este es un primer paso solamente, falta mucho aquí en el parque, pero sobre todo nos falta muchísimo a todos como sociedad y a nosotros como gobierno para lograr luchar cada vez más efectivamente contra las violencias basadas en género. Nos falta mucho como sociedad y tenemos que hacer más. Y el compromiso nuestro y lo que creo que todos como equipo de gobierno en Bogotá, que hoy tenemos herramientas
no son las únicas, hay otros actores que tienen que trabajar en esto, obviamente, pero tenemos un compromiso fundamental por tener las herramientas como gobierno, es hacer todo lo que esté en nuestras manos para mejorar, para cambiar cosas, para lograr todo que nos permita eventualmente lograr reducir realmente esas violencias, que se active, que no revictimice por ningún motivo, porque sabemos que esos son los problemas que ha tenido histórico de parte de diferentes actores encargados de proteger los derechos y garantizar los derechos de la mujer, y lo que hacen es revictimizarla en el proceso de petición de justicia, en el proceso de investigación, y queremos comprometernos contigo y a través tuyo con todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia sexual en nuestro país y particularmente en Bogotá, obviamente, a que haremos todo lo que está en nuestras manos para luchar cada vez más contra eso. Muy bien, ahí estaba el alcalde mayor de Bogotá en este tema de las mujeres, y vuelve a hacer noticia el tema de las basuras en Bogotá, pero es por la falta de cultura ciudadana, y aquí queda en evidencia esta publicación que hace el secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Miguel Silva Moyano, en su cuenta de X: señores, Casa Matilde en la zona T de Bogotá, más responsabilidad, y se lo escribe en mayúscula además, con el manejo de los residuos, por favor. Así no. UAES, Policía de Bogotá, FENALCO, Desarrollo, Secretaría de Desarrollo. Necesitamos mayor corresponsabilidad por parte de los comerciantes en la gestión de residuos, dice el secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá en este... El ruido ambiente, donde se ve que de los restaurantes sacan y acumulan basuras ahí, eso realmente no es responsable, como lo dice el secretario general, totalmente de acuerdo. Falta más cultura ciudadana, eso no es lo que se debe hacer. Debe haber unos horarios y unos días en que pasa la basura, y las personas tendrán que ajustarse, acomodarse a ese tipo de rutinas. O sea, que no es la primera vez que son sorprendidos personas y funcionarios de los restaurantes y los comercios incumpliendo las normas. Eso sí, echándole la basura a otro, afeando la ciudad, en una zona que se supone súper exclusiva, zona gastronómica de Bogotá. Vamos a ver qué ahí están hablando, vamos a escuchar. ¿Sabes de qué negocios son? ¿Cómo, perdón? De Casa Matilde. Gracias. Increpados y enfrentados estos funcionarios de Casa Matilde, según lo que ha publicado el secretario general. Y a propósito de las basuras, recordemos una declaración que entregó para el Día Noticias el alcalde mayor de Bogotá, porque justamente por esto hay concejales que han afirmado que Bogotá es un botadero de basura a cielo abierto. Entonces dice la cuenta de X de Al Día Noticias: no es cierto que Bogotá sea un basurero a cielo abierto, como afirman desde el Consejo de Bogotá, dijo Carlos Fernando Galán. No obstante, el mandatario reconoció que la capital tiene un problema con las basuras que está resolviendo la UAES, porque el esquema actual está desactualizado. Así que recordemos esta declaración para el Día Noticias del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en relación a las basuras. Señor alcalde, ¿es Bogotá un basurero a cielo abierto, como se han atrevido a afirmar desde el Consejo de Bogotá? No, eso no es cierto. Bogotá tiene un problema de basuras, sin lugar a dudas. Tiene un problema de basuras que tiene que ver con que el esquema que hoy funciona en la ciudad fue un esquema diseñado hace ya varios años. La ciudad ha cambiado en cierta forma en el funcionamiento de la misma. La pandemia generó unos retos nuevos. La forma como opera la ciudad es distinto a como operaba hace 8 años o 9 años. Por ejemplo, hay un reto que se generó adicional en el espacio público por cuenta de un aumento del número de vendedores informales por la situación económica que tiene la ciudad. Todo eso genera una situación de cambio eventualmente en cómo funcionan, digamos, esas cadenas de residuos, y nos obligan a ajustar. Nosotros hemos logrado ajustar algunas cosas, nos faltan hacer otras cosas que vamos a hacer este año. El año entrante esperamos iniciar el nuevo esquema de aseo. Ese ya es un esquema diseñado por nosotros. Ahí está el alcalde mayor de Bogotá explicando lo relacionado con las basuras. Y a propósito del empleo, que ha sido una de las noticias del día, pues hay una noticia que comparte la secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, en su cuenta de X. Dice: en Bogotá trabajamos todos los días para que más personas puedan conseguir un empleo formal y digno y tengan más y mejores oportunidades. Esta vez junto al alcalde Carlos Fernando Galán,
contactamos a algunas de las personas que consiguieron un trabajo formal gracias al trabajo que realiza la Agencia Distrital de Empleo y las cerca de 80 ferias de empleo del 2025. Esto sobre un trino del alcalde que escribió: en Bogotá estamos generando oportunidades de empleo formal y digno. Aquí sí tienen todas las prestaciones sociales, no tienen jornadas laborales de 13 horas diarias, nunca ganarán menos del salario mínimo. Esto en clara alusión a lo que está pasando con David Racero. Aquí la publicación del alcalde y de la Secretaría de Desarrollo Económico. Habla con Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Estoy con María Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. Queremos darte la noticia que una empresa te va a contratar. ¿Qué empresa? En tiendas ARA, Cencosud. Invocar. Supermercado Eco decidió contratarlo. Perfecto, o sea, ¿me está confirmando? Sí, Juan Carlos. Sí, lo estamos confirmando que tiene empleo. Felicitaciones. Felicitaciones, que por favor. ¿Hace cuánto está buscando empleo? 2 meses. 3 meses. ¿Y cuánto? ¿Tú por qué crees que es tan difícil conseguir empleo? Pues por mi edad, porque yo no siento que yo tenga un mal perfil. Realmente retador. ¿Cómo se enteró también de la feria? ¿Llegó a estar? Buenas, hablo con Delcy Rocío Garzón. No, señora, Nos alegra mucho que la agencia de empleo haya cumplido su función, porque para eso está precisamente, y como usted lo dice, Jacobo, no con palanca, no con nada. Entonces, felicitaciones y gracias por haber mandado su hoja de vida. Que muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, mi Dios lo bendiga. Gracias por estar presente acá en Bogotá y que siga representando a Bogotá. Muchas gracias. Vaya, genial. No sé qué es eso. Todas estas son oportunidades que realmente uno no debe desaprovechar, que sí se puede. Muy bien, sí se puede. Ahí está entonces el alcalde Carlos Fernando Galán y la Secretaría de Desarrollo Económico dando esas buenas noticias. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Nosotros somos Margarita Calvo, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. Les esperamos mañana sobre las 12 del día en los 1490 de AM. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.